Bien, iniciamos esta jornada con nuestro primer expositor. Es el socio de la Oficina de República Dominicana de ESIJA en las áreas de fideicomiso, alianzas público-privadas, mercados de capitales, servicios financieros corporativos y fusiones y adquisiciones. Y es presidente ejecutivo de la Asociación de Fiduciarias Dominicanas. Fungió como gerente general de una de las principales fiduciarias del país, donde tenía bajo su administración un patrimonio de más de 43 millones de pesos dominicanos, distribuidos en más de 150 fideicomisos, entre los cuales se encuentran fideicomisos estatales de desarrollo inmobiliario, ofertas públicas de valores, sucesorales, garantía y fuente de pago, entre otros. Es abogado egresado magna cum laude de la Universidad Iberoamericana y de la Escuela de Derecho de Boston University, AIM, American Law International Business Practice y Fiduciary Law, donde recibió la distinción máxima del Outstanding Achievement Award. Ha sido reconocido por Legal 500 y ha sido incluido también en varias ediciones del ranking 40 Under 40 de revista Mercado. Y para hablarnos de la evolución del fideicomiso y adecuaciones regulatorias, recibamos a Cristian Molina. Honorable Ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, Honorable Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, copatrocinador, coanfitrión de este magno evento, viceministros, distintos miembros del Consejo de Administración de Asofidom, amigos todos, bienvenidos a esta celebración, esta conmemoración de la primera década del fideicomiso en República Dominicana. Si pueden ahí subir la presentación. Fantástico. Yo creo que la mejor manera de empezar a hablar sobre estos primeros 10 años del fideicomiso podría ser tirar una foto. ¿Qué ha pasado en estos 10 años? ¿Dónde estamos hoy, luego de 10 años de desarrollo de la figura? ¿Y qué se prevé, qué se perfila como el futuro del fideicomiso en nuestro país? Una manera inicial de definir esto sería... Eso, me hacía falta, gracias. Algo muy sencillo y es lo siguiente. En estos 10 años se han inscrito en DGI con el objeto social de administrar negocios fiduciarios un total de 21 fiduciarias. De esas fiduciarias no existe realmente data respecto de cuáles son sus operaciones y de qué manera están operando esos fideicomisos. Pero de esas 21 fiduciarias hay 19 que se encuentran inscritas en la Superintendencia de Bancos, por aquel tema de que el fideicomiso tiene 3 reguladores. Eso lo vamos a ver ahorita, un poquito más adelante. Y de esas 19 fiduciarias que se encuentran en la Superintendencia de Bancos registradas para ofrecer servicios fiduciarios, 9 fiduciarias son miembros de Asofidom. Son esas 9 fiduciarias que están acá. Esas 9 fiduciarias son las que han compartido de manera voluntaria las informaciones estadísticas, la data que vamos a ver a continuación y a lo largo de esta presentación. Vamos a empezar con un panorama general. Esto es una foto al mes de agosto del año 2021 de lo que es el mercado fiduciario, el panorama general de fideicomisos activos únicamente en República Dominicana. Existe un total de patrimonios administrados a través de fideicomiso de 159.000 millones de pesos dominicanos, concentrados en una totalidad de 932 fideicomisos que se encuentran activos en este momento a nivel nacional. De ese panorama completo, un 77.1% de esos fideicomisos son enfocados en el sector inmobiliario. Y eso no es una sorpresa para ninguno de ustedes, porque la Ley 189/11, cuando se creó hace 10 años, estaba muy enfocada en el desarrollo del mercado hipotecario. Y este es el efecto de esa visión que tuvo el legislador, que tuvo el Estado en ese momento, el incentivo de un sector específico, que es el inmobiliario. Sin embargo, hay una concentración importante de patrimonios administrados, si lo vemos por cantidad de fideicomiso, también en otras renglones que vamos a ver a continuación, que son oferta pública, administración, etc.
Ahora, miren qué interesante. La distribución geográfica, ¿dónde están esos 900 fideicomisos que hay en República Dominicana? La concentración principal está en la provincia de Santo Domingo, 294 fideicomisos. En el distrito, 124 fideicomisos. Y para sorpresa, por lo menos mía, yo no sabía que en Bauruco habían 2 fideicomisos y que en Barahona había 1. Samaná, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, ese polo turístico, 38 fideicomisos. Definitivamente es una figura que en 10 años ha tenido un alcance nacional. Y si lo vemos ahora en función del activo administrado, podríamos decir que esos 160.000 millones de pesos que se encuentran administrados en fideicomiso al mes de agosto no es un acumulado, es simplemente una foto al mes de agosto. Hay 4.900 millones de pesos invertidos en este momento a través de fideicomiso en la provincia de la Altagracia. Hay un total de 39.000 millones de pesos invertidos en activos fideicomitidos en la provincia de Santo Domingo, 6.500 millones de pesos en Santiago, 25.400 millones de pesos en el Distrito Nacional. Y aunque en función de la cantidad de fideicomisos no hay duda de que el fideicomiso inmobiliario tiene una preponderancia importante, cuando lo vemos en función del patrimonio administrado, lo cierto es que el fideicomiso inmobiliario, incluyendo bajo costo y también viviendas ordinarias, viviendas que no son de bajo costo, significan apenas un 60% del patrimonio administrado. Aunque el vehículo fue creado para eso, ha habido definitivamente una inversión masiva de fondos en otros tipos de fideicomiso, principalmente el fideicomiso de oferta pública y el fideicomiso de administración. Y como veremos a continuación, precisamente el Estado dominicano ha sido uno de los principales precursores en el uso de la figura en esos renglones también. Vamos ahora a entrar un poquito puntualmente en lo que es el fideicomiso inmobiliario. De esos 160.000 millones de pesos administrados en activos en patrimonio fideicomitido, hay 93.000 millones de pesos enfocados en el fideicomiso de desarrollo inmobiliario. De ese total de 900 y tantos fideicomisos, 720 son fideicomisos inmobiliarios. Y eso ha significado para República Dominicana un total, en este momento, de 152.000 viviendas en construcción, 151.000 viviendas que están siendo desarrolladas en este momento a través del fideicomiso como instrumento legal. Y eso no es un sueño. De esas 150.000 viviendas que están en desarrollo, hay ya 40.500 viviendas entregadas. Familias dominicanas que hace 10 años no tenían esa vivienda, 41.000 viviendas entregadas a través de fideicomiso. Interesante si vemos la distribución geográfica de esto. En la provincia de Santo Domingo tenemos 39.000 viviendas en cartera en lo que es el desarrollo hipotecario. En el distrito 17.000 viviendas, en Santiago 6.400. Ahora sí, perdónenme. En el distrito 93.000 viviendas, lo que vimos antes del activo administrado. En el distrito 5.200 viviendas. En Santiago 12.400 viviendas, en La Altagracia 10.000 viviendas. Eso es el panorama completo de lo que es el fideicomiso inmobiliario, de lo cual no nos sorprende para nada que en esa totalidad de viviendas un 86% sea vivienda de bajo costo. Eso es así porque es lo que principalmente el Estado quiso incentivar al pasar la ley. Ese tipo de vivienda cuenta con el bono ITEVIS, con exoneraciones del 0.15% de impuesto de transferencia, exoneraciones de las tasas de impuesto de permiso de construcción, etcétera, etcétera. Por tanto, ese es el efecto inmediato del incentivo otorgado al sector vivienda a través del fideicomiso. Si vemos, y aquí quiero darle un mensaje interesante, miren, 93.000 viviendas, 93.000 millones de pesos en activos inmobiliarios. Si por algún motivo extraño a Michael Jordan le interesaran los fideicomisos en República Dominicana y entrara por esa puerta, yo no me daría cuenta de lo alto que él es, hasta que yo me le paro al lado y ustedes ven que me lleva 2 cabezas. Yo no me había dado cuenta de la importancia de este número, hasta que vi que el total de la cartera
del sector de construcción del sistema financiero dominicano asciende a 78.000 millones de pesos. Este monto significa un 118% del total de préstamos otorgados por el sistema financiero al sector de la construcción al mes de agosto. Esa es una foto a esa época, a ese monto, a esa fecha, y no es un acumulado. Adentrándonos un poco en lo que son las viviendas de bajo costo, señores. En vivienda de bajo costo existe un activo administrado en esta fecha de agosto de 56.000 millones de pesos. 450 fideicomisos, de esos 700 y tantos que son inmobiliarios, son precisamente de bajo costo. Y se han entregado a esta fecha 37.000 viviendas de bajo costo a 37.000 familias. Esta es la distribución geográfica de donde se encuentran esas viviendas y vemos una gran preponderancia en lo que es la provincia de Santo Domingo, en Santiago, en el distrito, en la Altagracia. Tal vez una sorpresa para ustedes, igual que a mí, que en San Juan se estén desarrollando 856 viviendas a través de fideicomiso. Barahona, Bauruco también son destinos donde se están desarrollando importante cantidad de viviendas a través de la figura. Si vemos lo que son viviendas que no son de bajo costo, hay una sorpresa interesante también. Hay un total de 25.000 millones de pesos en activo administrado al mes de agosto del año 2021. 202 fideicomisos de esos 700 son enfocados en viviendas que no son de bajo costo. Cuando pensamos que el Estado quería solamente hacer vivienda de bajo costo a través de la figura, estamos equivocados. La figura ha servido también para atacar otro nicho dentro de lo que es también el déficit habitacional en República Dominicana, que son las viviendas que no son de bajo costo. En este renglón se han entregado ya al año 2021, el mes de agosto, 3.216 viviendas en República Dominicana. En resumen, viendo lo que es el desarrollo inmobiliario a través de fideicomiso, les dejo este mensaje. 77% de todos los fideicomisos que existen en República Dominicana son fideicomisos enfocados en la construcción. Esos fideicomisos significan un 58% de los activos administrados a través de fideicomisos a nivel nacional. 40.000 viviendas entregadas, de las cuales 9 de cada 10 viviendas son viviendas de bajo costo, enfocadas en familias que no tenían acceso a una vivienda si no había una política de Estado destinada a facilitar ese acceso a través de programas de financiación e incentivos fiscales. Y a la fecha hay 152.000 viviendas en proceso de desarrollo. Esto también significa que para el sector fiduciario en este momento el negocio de la construcción posiblemente es el negocio más importante. Es lo que es el ancla de nuestro sector en esta fecha. Y sin duda que ha servido como una herramienta efectiva para paliar el déficit habitacional en la República Dominicana. Si queremos seguir teniendo esta perspectiva, este nivel de desarrollo, es muy importante que haya estabilidad regulatoria en cuanto a lo que es el desarrollo inmobiliario y la construcción de viviendas en República Dominicana. Esta tendencia se logra manteniendo la misma dinámica de trabajo y la misma dinámica de incentivos y el panorama legal que existe en este momento. Pero hablando de eso, todos ustedes han visto que se acaba de conformar mediante el decreto 576-21 una comisión consultiva con el objetivo de modificar la ley 189-11. Entonces llegó el momento de hablar del futuro. El objetivo de esa comisión principalmente es el siguiente. Número 1, el fideicomiso, como se encuentra hoy diseñado, no es fiscalmente neutro. Y eso es algo que hay que ajustar. Número 2, les mencioné ahorita que el fideicomiso tiene 3 reguladores distintos. Eso es algo que hay que ajustar. Número 3, las garantías fiduciarias no han alcanzado un pleno desarrollo porque falta un marco legal que las regule adecuadamente. Los fideicomisos públicos no se encuentran regulados en República Dominicana. No existe un proceso uniforme, predecible, de liquidación de patrimonios fideicomitidos. Eso es algo que hay que ajustar. Y existen fideicomisos particulares que están fuera de lo que es básicamente el alcance de la regulación actual y tienen también que ser regulados para que puedan desarrollarse y la gente lo pueda utilizar como un vehículo para llevar a cabo ese tipo de proyectos. Este es el foco de esa comisión consultiva.
Vamos a empezar con el tema de la neutralidad fiscal. Yo no creo en eso de leerle la mente a nadie, pero si yo fuera a hacerlo y le veo la cara a ustedes, yo pensaría que si yo le pregunto qué significa hacer que el fideicomiso sea fiscalmente neutro, en la mente de ustedes está esta afirmación posiblemente. Eliminar la exención del impuesto sobre la renta que existe hoy para todos los fideicomisos en República Dominicana, en la que a los beneficiarios del fideicomiso únicamente se retiene un 10% de impuestos como pago único y definitivo. Cuando hablamos de neutralidad fiscal, lo normal es que el interlocutor contrario de esa conversación piense que eso es neutralidad fiscal. Pero a mí me gusta un poquito más la definición del decreto 408-10, que habla de la reorganización de sociedades comerciales, que define la neutralidad fiscal con un concepto más amplio, más aterrizado, y es el siguiente. La neutralidad fiscal es el principio que prescribe la falta de presión tributaria sobre los contribuyentes para evitar que ese tributo que existe los incite a actuar de una manera o de otra. Eso es neutralidad fiscal. En términos llanos, para el sector fiduciario, neutralidad fiscal significa que el fideicomitente de un fideicomiso no tenga que pensar en la consecuencia tributaria del fideicomiso para llevar a cabo cualquier proyecto, para llevar a cabo cualquier negocio o alguna planificación patrimonial a través del instrumento. Eso es fiscalmente neutro. Entonces, ustedes me dirían, bueno, pero ahora mismo el fideicomiso está balanceado como un beneficio fiscal. Y ese beneficio es para todos los fideicomisos. Entonces yo le hago la pregunta siguiente. Vamos a hablar de cómo se logra esa neutralidad fiscal. Fideicomiso sucesoral. ¿Cuál ha sido el desarrollo de este fideicomiso en un ambiente de incentivos fiscales como el que tiene la ley en este momento? Miren, viendo la cara de ustedes, no todos son constructores. De hecho, hay un porcentaje limitado de constructores aquí en el día de hoy. Y sin embargo, ese es el fideicomiso más desarrollado en República Dominicana. Pero también haciendo un sondeo rápido, yo creo que el 100% de los que estamos aquí algún día se va a morir. Este debería ser el fideicomiso más utilizado en República Dominicana, como lo es en otra parte del mundo. En Estados Unidos, la gran mayoría de fideicomisos que se crean son para fines de planificación patrimonial. Para eso se hizo, así surgió el trust en Inglaterra, en el medioevo. ¿Qué pasa en República Dominicana? Si el tratamiento fiscal del fideicomiso es beneficioso, ¿por qué no lo utilizamos todos los días para esto? Resulta que de esos 160.000 millones de pesos de activos administrados, solamente 1.500 millones se encuentran en fideicomisos sucesorales. Eso es un 0.9% del patrimonio administrado. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo que pasa es que neutralidad fiscal no significa solamente eliminar la exención al impuesto sobre la renta, significa también esto. Si yo soy el que está organizando su patrimonio, yo tengo dos opciones, hago un testamento o hago un fideicomiso. Al momento de tomar esa decisión, yo diría, bueno, voy a transferir mi apartamento al fideicomiso. Hay un 3% de transferencia de impuestos. No sobre el valor de tasación del activo. En el testamento no tengo ese costo. No es fiscalmente neutro. Si son bienes inmuebles, como por ejemplo mi obra de arte Van Gogh o Picasso, que no tengo, imaginaria, estaría grabada con un 18% de ITEVI. En el testamento no tendría esa carga fiscal. En cuanto al IPI, si transfiero mi activo inmobiliario al fideicomiso, lo transferí a valor de mercado, pagué un 3% de transferencia, pero una vez se encuentra en el fideicomiso, pago un IPI sin poder aplicar el umbral de los 7 o 8 millones de pesos que ahora mismo tengo como persona física, en el cual no pago IPI. Entonces, yo elegiría el testamento. Para revocar el testamento no tengo ningún tipo de consecuencia fiscal. Si mi hijo se porta mal, le revoco el testamento y ya. Pero en el caso del fideicomiso, la restitución del activo a mi patrimonio implica posiblemente una ganancia de capital. Estoy recibiendo un activo revalorizado.
Y cuando pasemos esto a los herederos, gastaste todo ese dinero, pero cuando tú fallezcas, tus herederos no van a tener un impuesto sucesoral. No es así. También aplica el impuesto sucesoral en materia de fideicomiso. Entonces, si yo soy la persona que está estructurando esto, yo elijo un testamento. A menos que tenga tantas ganas de protegerme, de aprovechar las ventajas legales de un fideicomiso, desde el punto de vista fiscal, esto no es neutro. Yo quiero que ustedes entiendan, señores, lo que es el fideicomiso sucesoral. Este tipo de fideicomiso nos permitiría a cada uno de nosotros transferir nuestros activos o parte de ellos para que un tercero los administre y que luego de tu fallecimiento tú decidas, porque lo dejaste por escrito, cuáles son las condiciones para que tus hijos adquieran esos bienes. Tú estás asegurando la universidad, la maestría, los gastos de supervivencia de tus hijos o de un ser querido que no sabe administrar su patrimonio o está imposibilitado de hacerlo. No es una opción en este contexto. Pero usted dirá, mira, Cristian, eso es muy particular, el fideicomiso sucesoral es algo muy personal, es un tema difícil de estructurar, pero hablemos del fideicomiso de garantía. El fideicomiso de garantía, como abogado, yo les diría, es posiblemente el fideicomiso más útil que existe en República Dominicana. Yo no entiendo por qué tenemos hipotecas todavía. Con una hipoteca podemos garantizar un préstamo, únicamente, un préstamo que existe hoy. Con un fideicomiso de garantía podemos garantizar obligaciones presentes o futuras. Podemos crear un fideicomiso hoy para un préstamo que no tenemos todavía, sindicalizar acreedores en el futuro. Aparte de eso, una hipoteca implica un procedimiento judicial para su ejecución, público. Aquí hay corredores inmobiliarios y saben lo que significa vender un inmueble. Eso es un trabajo. Imagínense el proceso de ejecución de una hipoteca donde lo que sale en el periódico es parcela número 2 de ese número 3 de Santo Domingo. Eso no se vende, eso se adjudica a un valor de la deuda. Hay una pérdida de valor para todo el mundo en ese proceso. En un fideicomiso diseñamos nosotros nuestro procedimiento de materialización de la garantía, que normalmente apunta a preservar el valor, a vender inteligentemente el activo, a saldar el préstamo y que haya un remanente para el deudor. Aparte de eso, el fideicomiso de garantía permite garantizar obligaciones de hacer o de no hacer, no solamente préstamos. Si yo vendo mi fábrica de zapatos y mi comprador dice, mira, te pago $100 millones, pero tú no puedes competir conmigo por los próximos 5 años. Yo tengo una obligación de no hacer. Yo no puedo garantizar eso con una hipoteca o con una prenda. No hay una deuda, hay un crédito eventual que depende de mi incumplimiento. Con un fideicomiso podemos dejar parte del precio de venta en ese fideicomiso y si se materializa mi incumplimiento, se garantiza el repago de ese eventual crédito. Es la figura que es más útil de todos los fideicomisos que existen en República Dominicana. Y por demás, es admisible en un 10% más para las instituciones financieras, conforme establece el reglamento de evaluación de activos de la Superintendencia de Bancos, que las garantías convencionales como la hipoteca y la prenda. ¿Por qué este fideicomiso solamente tiene 580 millones de pesos como patrimonio administrado al mes de agosto? ¿Qué está pasando aquí? Y de esos 580 millones de pesos, el 90% son fideicomisos de fuente de pago, que no hay un activo fijo transferido al fideicomiso, sino flujo futuro de efectivo transferidos al fideicomiso. Lo que está pasando es esto. El fideicomiso no es fiscalmente neutro en este momento. Para constituir un fideicomiso, tenemos el impuesto de transferencia a valor de mercado. Si fuera una hipoteca, tenemos un 2% del valor del préstamo como impuesto a pagar. Lo mismo pasa con el ITEVI en el caso del fideicomiso, y eso no aplica en la prenda o en la garantía mobiliaria conforme a la ley nueva que existe. Pasa lo mismo en el IPI y pasa lo mismo al momento de la ejecución de la garantía. Entonces, cuando hablamos de neutralidad fiscal, lo que debemos pensar es en un concepto más amplio. No se trata únicamente de un tema de impuestos sobre la renta, que sí debe ser ponderado. Es un espectro de cosas. Y ese espectro yo lo resumiría en lo siguiente. El fideicomiso no tiene personalidad jurídica, tampoco debe tener personalidad fiscal.
Los beneficiarios del fideicomiso deben ser simplemente los sujetos de pago del impuesto. Si hay alguna ganancia, si hay alguna pérdida, pues asumen la pérdida y la compensan conforme establece la legislación correspondiente. Y eso es lo que sucede en otras jurisdicciones. En Colombia es así. El único caso en que en Colombia el fideicomiso paga el impuesto sobre la renta es si no hay forma de determinar quién es el beneficiario. En el caso, por ejemplo, de Argentina, si el beneficiario es extranjero y no tiene presencia fiscal en el país, entonces se grava en cabeza del fideicomiso. Pero son excepciones a la regla. Eso significa un vehículo pass-through. Así es también en Estados Unidos. Así es también en México. Y así debería ser en República Dominicana. Impuestos sobre activos e IPI, lo mismo. Debe ser en cabeza del beneficiario, que es quien tiene un derecho patrimonial sobre el fideicomiso, en las mismas condiciones que le aplicarían a ese beneficiario si tuviera el activo en su patrimonio. Si soy persona física, tengo un umbral debajo del cual no pago el IPI. Si soy persona jurídica, lo que estoy sujeto es a impuestos sobre activos, que es un impuesto a la renta mínimo. El impuesto de transferencia no debe aplicar al momento de la transferencia de los activos al fideicomiso. Eso no tiene sentido. Porque cuando transferimos un activo a un fideicomiso, el fideicomitente no se hace más rico. No está recibiendo nada a cambio en ese momento. Es una transferencia en base a confianza. Yo te entrego algo para que lo administres. Pero el fiduciario tampoco está mejorando su condición financiera. Ese activo fue un patrimonio separado, no al patrimonio del fiduciario. Entonces, el impuesto de transferencia que grava el ingreso de activos al fideicomiso es una contradicción. Y de nuevo, es una contradicción poco común. No existe en otros países, aparte de República Dominicana. Ahora, excepciones. Si el beneficiario del fideicomiso es un tercero y el fideicomiso es irrevocable, entonces es lógico que el fideicomitente no tiene la expectativa de jamás recibir el activo de vuelta. Ahí hay una verdadera transferencia. Y obviamente, el activo que se traspasa a un beneficiario está sujeto al pago del impuesto. En cuanto a ganancia de capital, tal cual el impuesto sobre la renta debe ser en cabeza del beneficiario. Si esa fuera la regla general en materia de fideicomiso, no tuviéramos discriminación entre un fideicomiso y otro. Y en la próxima década del fideicomiso, cuando estemos sentados aquí, vamos a ver que no solamente los fideicomisos inmobiliarios se habrán desarrollado, sino que un espectro de fideicomisos y un espectro de inversiones se habrán desarrollado a través de la figura también. Ahora, dicho esto, no podemos olvidar que los incentivos que se otorgaron a la construcción de viviendas son los que han producido los resultados que vimos hoy. 40.000 viviendas entregadas y 150.000 viviendas en proceso de construcción. Naturalmente, el Estado tiene un déficit habitacional todavía que combatir. Para el sector vivienda, todos entenderíamos una política de Estado enfocada en mantener el tratamiento fiscal que hoy existe. Cambiar la fórmula, la receta, va a cambiar el plato final también. Y eso es algo que no queremos. Lo mismo pasa con los fideicomisos de oferta pública. El fideicomiso de oferta pública, por sus condiciones particulares, tiene sentido el esquema fiscal que hoy mismo lo regula. Sobre todo, si vemos como política de Estado aquello de las APPs. El desarrollo de infraestructura en nuestro país en este momento está previsto a través de APPs principalmente. Hoy tenemos un panel sobre eso. ¿Quiénes financian las APPs? Los inversionistas institucionales. ¿Y cómo entran esos inversionistas a una APP? A través de un fideicomiso de oferta pública. No hay otra manera de invertir en ellos. Si queremos desarrollar infraestructura en República Dominicana, tenemos que incentivar este tipo de vehículo también. Hay una ley que acaba de salir, 163-21, que fomenta el mercado de valores y produce una cantidad de incentivos también en la emisión de acciones. Es en el mismo tren de política de Estado que nosotros visualizamos un mantenimiento de este régimen en cuanto al fideicomiso de oferta pública, además de que es complicado aplicar un esquema pass-through con una multiplicidad de beneficiarios que no tienen interacción directa con la fiduciaria, sino que son tenedores de valores que cambian a diario. Esas son excepciones a lo que entendemos nosotros que debe ser la regla en un universo fiscalmente neutro del fideicomiso. Pasemos rápidamente al problema del regulador único. En síntesis,
La super de banco regula a las entidades de intermediación financiera y fiduciarias que pertenecen a una entidad de intermediación financiera o que prestan servicio a una entidad de intermediación financiera. La super de valores regula a las fiduciarias que son de oferta pública. Y la DGI regula a las fiduciarias que no son propiedad de una entidad de intermediación financiera o de su controladora. Tenemos 3 reguladores y no existe un marco que determine dónde empieza el trabajo de uno y dónde termina el del otro. El Estado está duplicando costos de supervisión y está haciendo difícil la alineación en cuanto a eso. ¿Qué sucede? Al no todas las fiduciarias tener los mismos reguladores, no existe un estándar uniforme en la regulación de las fiduciarias. Sin embargo, cuando el comprador de una vivienda de bajo costo compra una vivienda, no sabe quién está regulando, solamente sabe que está comprándole a un fideicomiso y que eso se le ha mercadeado como una herramienta segura y supervisada. Todas las fiduciarias deben tener un único regulador que las regule de manera equitativa. Tampoco existen estadísticas centralizadas. Lo que ustedes vieron hoy es información que ha sido provista de manera voluntaria por los miembros de Asofidom. Obviamente no incluye el universo de otros fideicomisos que puede haber dentro de miembros que no son de fiduciarias que no son miembros de Asofidom. Y es la primera vez que se muestran esas estadísticas al público en general. No existen estadísticas centralizadas que realmente agrupen al sector fiduciario. Eso se logra con un solo regulador. La potestad de sancionar y establecer normas prudenciales a la fiduciaria tampoco está definida en el marco legal actual. Dicho eso, nosotros como sector fiduciario visualizamos a un único regulador en la institución de la Superintendencia de Bancos que llevaría a cabo una regulación equitativa para todas las fiduciarias y consolidaría en esa institución toda la potestad sancionadora y toda la potestad de auditoría y regulatoria respecto del sector fiduciario. Naturalmente, la Superintendencia de Mercado de Valores, como regula también a los bancos y a las instituciones de intermediación financiera que acuden al mercado financiero para emitir, seguiría regulando a las fiduciarias que son de oferta pública y a los patrimonios separados que realicen emisiones en el mercado de valores. La DGI tendría un rol de recaudación. Ese es el rol de la DGI en un universo como este, recaudar. Pero la supervisión debe estar en manos de un único regulador. En cuanto a las garantías fiduciarias, no me voy a detener mucho, porque ya vimos el aspecto fiscal, que yo diría que es el esencial para que este tipo de fideicomiso se continúe desarrollando gradualmente. Pero sí es importante regular un piso y un techo en cuanto a la consecuencia de la ejecución de una garantía fiduciaria. No está claro cómo el Estado auxilia en cuanto a la fuerza pública, al desalojo de personas que estén ocupando un inmueble ejecutado mediante una garantía fiduciaria. Hay que prever la continuidad del proceso de ejecución, aunque una de las partes judicialice el proceso de ejecución. La idea es que el fideicomiso es extrajudicial en la forma en que se ejecuta la garantía y no debe ser judicializado. Hay que dejar claro también que esto es arbitrable, a diferencia de la ejecución de otras garantías que son de orden público y no pueden ser sujetas a arbitraje privado. Fideicomisos públicos, el panorama es sencillo y es el siguiente. Del total de 160.000 millones de pesos en activos administrados, hay 38.000 millones de pesos concentrados en fideicomisos públicos. Fideicomisos públicos son fideicomisos constituidos por el Estado dominicano para llevar a cabo proyectos de interés social. Eso significa un 24% de todos los activos administrados. Y ese 24% está concentrado en 17 fideicomisos públicos. A pesar de que es el segundo fideicomiso más importante en cuanto a activos administrados, ustedes se van a sorprender de esto, pero es el menos regulado. El fideicomiso público no existe en la ley 189.11. No está. Ni en ninguna otra regulación. Está solamente definido en el reglamento 95.12 de fideicomiso, pero no está regulado en lo absoluto. ¿Qué tenemos que regular del fideicomiso público? ¿Cuándo tenemos que ir al Congreso para crear un fideicomiso público? Todos pensaríamos siempre, la Constitución establece en el 128 que si hay transferencia de inmuebles y montos que superen cierto umbral, tenemos que ir al Congreso Nacional para constituir el fideicomiso público. Pero cuando se hizo la Constitución no había una ley de fideicomiso. Entonces,
existen fideicomisos donde el Estado es fideicomitente y es también fideicomisario, y donde nunca se prevé la transferencia del activo a nadie. Es para un propósito específico y el activo vuelve al Estado. Se necesita aprobación congresual en esa situación. Es algo que tenemos que regular. En otras jurisdicciones existe también lo que se llama el encargo fiduciario, que no es una transferencia del activo, sino una delegación de los poderes de administración sobre los activos, para que el fiduciario ejerza esos poderes en representación de ese patrimonio, pero no es una transferencia. Eso sería interesante, es algo que existe, por ejemplo, en Colombia y no existe en República Dominicana. Sería una gran herramienta para el Estado y el desarrollo de los fideicomisos públicos. Régimen de compras y contrataciones públicas. Es un vacío total lo que existe en la legislación actual. Y eso hay que enfocarlo en dos vertientes distintas. Al momento de la creación del fideicomiso, cómo se elige al fiduciario. Y segundo, y más importante, luego de que está conformado el patrimonio del fideicomiso, cómo aplica la ley de compras y contrataciones públicas para las contrataciones que hace ese patrimonio. A la fecha, esos 17 fideicomisos que existen, la regla general es la siguiente: porque es lo correcto, porque es lo prudente, por lo que es lo que la conciencia manda, se aplican los principios de la ley 340-06 en toda contratación que realiza un fideicomiso. Los pliegos de condiciones son prácticamente los mismos hasta donde se puede, que establece la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Pero eso es por una buena práctica, no porque haya una ley que obligue a que los fideicomisos públicos sigan ese régimen. Eso hay que regularlo. De igual manera, cuando un fideicomiso está en deuda, ¿eso es deuda pública o no es deuda pública? No puede ser una discusión cada vez que hay un fideicomiso público acudiendo a un financiamiento bancario o una emisión de valores. Tiene que haber una regla previsible que determine cuándo es y cuándo no es. Tal vez muchos de ustedes piensan, claro que sí, es un fideicomiso público, pero yo les diría, en mi opinión personal, hay 3 escenarios donde me hace sentido que sí, y en todos los demás escenarios me hace sentido que no es deuda pública. ¿Cuáles son los escenarios? Si el plazo del financiamiento excede el periodo de duración del fideicomiso. Evidentemente el fideicomiso se va a terminar antes de que se pague el préstamo y por tanto el Estado queda como deudor de ese financiamiento. Eso es deuda pública. Si el Estado otorga una garantía solidaria como aval de ese financiamiento, no hay duda, eso es deuda pública. Si el Estado tiene el compromiso de realizar aportes de capital al fideicomiso para que el fideicomiso pueda hacer frente a ese compromiso financiero, no hay duda, es deuda pública. Pero no podemos olvidar que el fideicomiso es un patrimonio separado y que muchas veces produce, producto del mismo endeudamiento que contrae, los recursos para repagar un financiamiento sin necesidad de aporte firme o contingente del Estado. Entonces, bajo ese escenario, es algo simplemente que tenemos que regular. Tiene que ser previsible la regulación. También hay una confusión en lo que es APP y fideicomisos públicos, pero hay un panel para eso. Rápidamente les comento, los fideicomisos no tienen un proceso de liquidación determinado, es algo que tenemos que regular. Existen una gran cantidad de fideicomisos en proceso de liquidación que no se han liquidado, porque en el proceso actual diseñado, muy parecido al de las sociedades comerciales, necesitamos la intervención de todos los actores que intervienen en el fideicomiso, incluyendo al fideicomitente y al beneficiario que tal vez está fuera del país o tal vez incumplió con sus obligaciones en el contrato de fideicomiso y no va a firmar nada que lo comprometa al momento de liquidar el patrimonio. La ley tiene que establecer un mecanismo de determinación ágil, unilateral por parte de la fiduciaria y que las consecuencias fiscales de esa determinación estén ya previstas. Finalmente, el fideicomiso filantrópico y el fideicomiso de reestructuración mercantil. Este otro tipo de fideicomiso ampliamente utilizado fuera de la República Dominicana. Todo el mundo hace un fideicomiso para proteger la vida de los árboles, de los niños, causas que son de interés social, pero que son impulsadas desde el sector privado. En República Dominicana hay 1.000 millones de pesos en fideicomiso administrado, que es apenas un 0.7% de los activos administrados. De esos 13 fideicomisos que existen en República Dominicana, filantrópicos,
se supone que le aplica lo que dice la ley 189.11. Y es que el fideicomiso filantrópico tiene el mismo tratamiento fiscal que tienen las asociaciones sin fines de lucro bajo la ley 122.05. ¿Ustedes saben cuánto de ese fideicomiso efectivamente tienen ese tratamiento? Ninguno. No se ha logrado en ningún caso que esos fideicomisos tengan el tratamiento fiscal de las ONGs. ¿Por qué? Porque la ley, aunque tuvo la previsión de otorgar el tratamiento, no crea el mecanismo y no determina quién es el responsable de atribuir ese tratamiento fiscal a ese fideicomiso. Entonces, al referirlo a lo que es las asociaciones sin fines de lucro, es el proceso, la DGI entiende que la Procuraduría tiene que certificar el fideicomiso, pero la Procuraduría, que es quien registra las ONG, dice, esto no es una ONG, yo no puedo registrarla. Hay un limbo jurídico que tenemos que resolver en esta oportunidad. Y en cuanto al fideicomiso de reestructuración mercantil, resumiendo, yo les diría lo siguiente. La ley 141.15, que es la ley que crea de reestructuración y liquidación de empresas, establece que el fideicomiso puede ser utilizado como vehículo para reestructurar una sociedad comercial en un proceso de reestructuración. Y ya. Es importante determinar, mediante esta reforma a la ley 189.11, qué pasa cuando transferimos los activos al fideicomiso. De nuevo, el tema fiscal. ¿Cuáles activos tienen que transferirse al fideicomiso y quién decide eso? ¿Lo decide el conciliador? ¿Eso tiene que decirlo el tribunal que determina sobre la reestructuración mercantil? ¿Cuáles son los roles del conciliador versus los roles de la fiduciaria? Ahí hay una confusión de roles importante. ¿Quién tiene dominio de los activos y quién decide cómo se administran? Y también, ¿por qué solamente reestructuración? La liquidación mercantil tiene mucho sentido también hacerla a través de un fideicomiso. La liquidación de una sociedad comercial. En resumen, señores, yo diría de manera final que el fideicomiso ha evolucionado significativamente en estos 10 años. La vida de las familias que no tenían una casa no es la misma hoy que hace 11 años. De eso no hay duda. Y la vida de las familias que aún no tienen una casa no va a ser la misma en 10 años que la que es hoy. Gracias a la institución y al apoyo de ese esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado en impulsar la vivienda y el desarrollo habitacional. Necesitamos refoque fiscal. De lo contrario, vamos a tener un crecimiento desbalanceado en lo que es el fideicomiso y los negocios que se hacen a través de él. Estamos de acuerdo con la neutralidad fiscal, que no es solamente quitar un impuesto, es balancear una carga fiscal completa. El Estado tiene objetivos específicos y nosotros pensamos que tiene que continuar desarrollando una política fiscal y de incentivos que sea congruente con esos objetivos, específicamente en lo que es el desarrollo de vivienda y lo que es la oferta pública de valores. Y la perspectiva del fideicomiso van a depender precisamente de esas variables. Estamos viviendo un momento único. Esta comisión consultiva creada por ese decreto está ahora mismo en el proceso de debate de los temas que hemos visto hoy. Y el desenlace de eso es en gran medida lo que va a determinar hacia dónde vamos. Señores, muchas gracias y lo dejo ahora con una serie de panelistas, una serie de platos fuertes que tendremos en el día de hoy. Gracias. Okay. Muchísimas gracias a usted, señor Cristian Molina, presidente de Asofidom, por sus palabras. Como escuchamos, estuvo haciendo unas pinceladas muy interesantes desde su expertise de temas tan importantes como el futuro del fideicomiso, los ajustes que son importantes hacer, lo imperante de las leyes regulatorias. También habló de la distribución geográfica de los fideicomisos en República Dominicana, resaltando, como era de esperarse, que los principales se encuentran aquí en Santo Domingo, y también de un hallazgo de mucho interés sobre un fideicomiso en la Perla del Sur. Estamos hablando de Barahona, también de la importancia de los fideicomisos para impulsar las viviendas de bajo costo, ayudar a las personas pues a tener viviendas dignas, y el tema tan delicado y particular del fideicomiso de planificación sucesoral, entre otros.